Bueno, mira, yo desde hace varios años, antes de ser historiador profesional, tenía mucho la inquietud de la investigación, de La Laguna, de Torreón. Entonces había trabajado en algunos libros, había escrito también algunos textos. Mi primer libro fue sobre el Canal de la Perla, una historia de la irrigación en La Laguna. Y finalmente yo lo que me vi fue ante la necesidad de profesionalizarme, es decir, de no solamente quedarme con la pura carrera, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, sino que además había que dar un paso más allá, había que formalizar la historia, y para mí fue una excelente oportunidad llegar a la Ibero a estudiar esta maestría en Historia. Bueno, de entrada encontrarme con algo que ya sabía que quería, con algo que ya conocía. Entonces para mí fue como un redescubrimiento estando en la maestría de la historia. Fue, digamos, como una comprensión a mayor profundidad de cosas que algunas ya sabía, otras no conocía, pero que me permitió una hondura, una profundidad y una mayor consistencia en el estudio de la historia, esta maestría. Entonces yo realmente fui feliz al estudiarla, aunque confieso también que hay que tener disciplina, había que venir los sábados, había que venir los viernes hasta tarde. Entonces, bueno, todos esos pequeños sacrificios al final del tiempo o los cosecha uno con enorme gratitud. Bueno, lo diría como un libro de Mario Vargas Llosa, como Pez en el agua. Yo así me siento porque actualmente en mi quehacer profesional trabajo tanto como politólogo, como consultor, como asesor, como historiador también. De hecho, actualmente estoy escribiendo un libro que va a ser muy importante para la historia de Coahuila, y estoy por terminarlo, y próximamente sabrán de esa publicación. Entonces para mí ha sido realmente un enorme gusto poder trabajar en algo que viene desde dentro de mí y que compagino muy bien en un sentido, por un lado, muy práctico, pero también en un sentido teórico, en un sentido como investigador, yendo a los archivos, leyendo libros, confrontando fuentes, discutiendo con otros colegas. Bueno, en lo personal a mí me gustó mucho, me identifiqué más. Yo creo que actualmente las escuelas de historia contemporánea van más hacia la interpretación que precisamente hacia la memorización o hacia la historia tradicional. Entonces yo me identifiqué mucho por eso, tanto generacionalmente, porque también muchos de mis colegas habían escrito una historia tradicional de Torreón, de La Laguna, con fechas, con cronologías, como con mucha memoria, pero poca interpretación, poco entendimiento, poca comprensión del pasado. Y a mí realmente me ayudó mucho, yo me identifiqué mucho con este enfoque que ofrecía la Universidad Iberoamericana, así es que lo abracé casi prácticamente desde el principio. Bueno, es un enorme orgullo profesional poder uno publicar sus libros, poder saber también que esos libros a su vez son citados por otros autores nacionales o extranjeros. Me he encontrado que en bibliografía estadounidense, por ejemplo, principalmente, hay citas de mi trabajo, y eso para mí es muy valioso, eso me alienta mucho. Pero también ha habido otros logros muy prácticos. Por ejemplo, en el Museo Arocena en Torreón hemos hecho, no nada más, digamos, hemos hecho investigación de la historia, sino la hemos llevado a un lenguaje más práctico para que las personas la entiendan. Recientemente hicimos la exposición sobre la comida lagunera, sobre el top 5 de la comida lagunera, así es que hablamos de lonches, de gorditas, de discada, de carne asada, de tortillas de harina. Pero también te diré otro aspecto muy práctico de la historia que para mí ha sido sumamente importante por la gran difusión que tuvo, fue la exposición 303, La Matanza de Chinos en Torreón, en el Museo Memoria y Tolerancia este año, precisamente 2015, en el primer trimestre de 2015, y fue una gran exposición porque había sido un tema anecdótico para algunos historiadores o para algunos conocedores de la historia nada más. Y a través de esta exposición pudimos darle una proyección internacional y nacional a lo que sucedió en Torreón en 1911. Entonces fue un gran gusto poder compartir esta historia, no nada más a los historiadores con libros, sino a un gran público, a niños, a jóvenes, a adultos que no conocían este capítulo terrible de la historia de México y que gracias a este trabajo en la historia se pudo conocer. Mira, más recientemente he encontrado
una enorme satisfacción en poder platicar la historia en las calles. Entonces hemos hecho algo inédito en Torreón. En lo particular yo he liderado caminatas peatonales para hablar de arquitectura, para hablar de historia, para ir a conocer edificios, y hemos llevado a grupos para que conozcan su identidad in situ, que vean directamente esos edificios, y eso me ha gustado mucho. También hemos contado la historia en paseos ciclistas. Entonces cada sábado a través de un grupo, un colectivo de mujeres ciclistas que se llama Visionarias Laguna, hemos por lo menos una vez al mes hacemos una rodada histórica y vamos y hablamos de leyendas, hablamos de arquitectura, hablamos de la historia de Torreón, pues, o de la historia de Gómez Palacio o de Lerdo, pero vamos y visitamos los sitios y platicamos las historias que se sucedieron ahí. Hacemos la antigua ruta del tranvía y contamos cómo fue su historia, conocemos la arquitectura de nuestras iglesias, vamos y visitamos las primeras colonias de Torreón y platicamos esta historia. Entonces esto para mí ha sido realmente un redescubrimiento de la historia en un sentido más práctico y en un sentido mucho más sensible, digamos, para la gente que tradicionalmente no se interesa en estos temas. Sí, mira, yo creo que lo relevante de la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea en la Ibero es que, independientemente de si te vas a dedicar o no a ser historiador profesional o a escribir libros de historia, la maestría ofrece una formación humanística, me parece a mí, muy significativa, porque número uno te enseña a investigar, te ayuda a pensar, te ayuda a discutir, te ayuda a confrontar fuentes, a cuestionar el conocimiento, lo que ya se creía o lo que se daba por hecho. Y entonces, en sentido estricto, a mí me parece una excelente formación filosófica, historiográfica, para poder abordar con un mejor método problemas de la realidad. No necesariamente tienen que ser para los historiadores, pueden ser a lo mejor para los investigadores sociales o para los administradores públicos o también para los políticos que quizás nos hace falta más una formación humanística, ¿no? Y creo que la maestría de la sociedad contemporánea o la maestría en historia ofrece esa oportunidad.